¿Cuántas series o libros recuerdas de futuros catastróficos? ¿Y cuántas de un mañana en el que te apetezca vivir? Para cambiar el futuro, necesitamos imaginarlo y contarlo. Hemos juntado a escritoras, cineastas y creadoras de historias para que nos cuenten cómo hacerlo. Esto es Ecotopías. Pues arrancamos con la última parte de esta jornada. Uy, Pepito, como hemos estado hasta ahora, ¿no? En todo el trabajo que se ha hecho durante el día de hoy y en los días anteriores, estamos como muy intentando construir el presente, ¿no? Pues si cómo se hace la financiación, que si cómo organizamos el tema jurídico, que qué formato tienen que tener estas cooperativas, cómo se organizan, ¿no? Y todo esto es como tremendamente importante. Y queríamos acabarlo, bueno, pues de una forma un poco distinta. Y lo que queríamos era, que ya lo hicimos en Barcelona, para las que estuvisteis, pero vamos un poco a repetir el experimento, y es que no pensemos solamente en el presente, sino que vamos a intentar hablar de cómo imaginar el futuro. La pregunta que suele abrir estos diálogos es la que lanzaríamos a la sala, ¿no? Que sería, ¿qué os cuesta más? Si os lanzo la pregunta de ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil, imaginar el fin del mundo o el fin del capitalismo? Y no vale la respuesta de si acaba el mundo, se acaba el capitalismo. Sí, es obvio. Pero esta pregunta, que es un poco la que le hemos lanzado a las personas que hemos invitado hoy, y que es un poco la pregunta en la que nos vamos a... Es el hilo de fondo, ¿no? El hilo conductor, porque lo que vamos a intentar es hablar de cómo construir esos futuros, ¿no? Tenemos la convicción de que si no somos capaces de imaginar otros futuros, va a ser bastante difícil que transformemos el presente, ¿no? En un mundo en el que está ahora mismo la narrativa distópica es abrumadora, ¿no? Entonces vamos a intentar ver si creamos un poco de narrativa ecotópica. Hago una súper breve introducción y luego ya se irán contándonos, ¿no? Para este diálogo en el que lo que queremos justo es soñar futuros, pues qué mejor que mezclar, por un lado, a personas que ya están construyendo esos futuros, y para eso nos hemos traído a que están construyendo presentes, ¿no? Nos traemos a María, que es vecina de Entrepatios, y que además de crear un presente, de vez en cuando, no pocas veces, ficciona futuros, porque tiene un montón de libros de relatos, y aprovecho para decir que hay el libro de palabras en el patio, en el que podéis ver cómo ella, con relatos breves, ha descrito un proceso como los nuestros, ¿no? También está Pablo, que es su forma de crear presente, que ya ha salido esta mañana, ¿no? Cuando hablábamos si lo que planteamos y el modelo de vivienda que estamos planteando sirve para todas las personas, ¿no? Pues hemos querido que esa pregunta de la mañana esté presente en el diálogo de Imaginar Futuros, porque Pablo viene de la Asamblea de Vivienda de Villalba, ¿no? Entonces, en esa representación de la lucha por la vivienda como un derecho, ¿no? Y para meter esa mirada de ficción, o que nuestra mirada que nos va a contar o nos puede aportar en el diálogo cómo crear historias, ¿no? Hemos traído a Alberto Rodríguez, que es director de cine, muchas le conoceréis. Entonces, bueno, pues sobre esto es sobre lo que vamos a versar, por lo que va a girar nuestra conversación, ¿no? Pues nada, bienvenidas y muchísimas gracias por haber venido a este evento, a este cierre. Y así para arrancar cada una de vosotras, ¿no? Que son unos minutillos, pero en vuestro caso, o sea, ¿qué os ha llevado a pelear, a construir estos presentes, ¿no? El por qué crear algo como Entrepatios, el por qué meterte en la lucha por la vivienda. Esto es libre. No. Bueno, y Alberto Alberto, la pregunta sería, ¿y a ti qué te ha llevado a contar historias? Eso es... Empiezas tú, te estamos habituados, ¿eh? No, yo creo que menos... ¿Qué creas historias? ¿Qué te ha llevado a crear historias? La verdad es que no lo sé muy bien. Una necesidad de siempre Yo en realidad quería ser periodista cuando era joven. Pero terminé decantándome por la ficción porque me sentía muy cómodo. Y siempre me ha gustado contar historias, y sobre todo lo que creo que me ha gustado es hacerme preguntas y despertar a los demás las preguntas que yo me he hecho. Básicamente, esto es lo que he intentado cada vez que he escrito una película o que hemos abordado un proyecto. ¿Por qué me interesa esto? Y ¿por qué me interesa que los demás, en el fondo, lleguen a estas preguntas, no a estas respuestas? Yo ya sabes que cuando me llamaste te dije, yo no tengo ni idea prácticamente de qué posible futuro podamos tener. De hecho, te lo comenté, había escrito hace 3 años
poquito antes de la pandemia. No recuerdo si son 3 y medio, por ahí. Una distopía. Y le dije que yo he escrito una cosa terrorífica, que va en contra prácticamente de cualquier visión positiva del futuro. Una película que al final no hicimos, pero que yo hubiera hecho. Bueno, ya son unas cuestiones de financiación las que nos lo impidieron, ¿no? Me parece muy interesante cualquier proyección que se haga a futuro, que pueda ser positiva, pero a mí me cuesta una barbaridad imaginármelo, la verdad. Con lo cual, desde el principio, estoy aquí un poco para aprender, para escuchar cosas del presente que ellos tienen que dar y para establecer esto como un diálogo, porque realmente quizás en el proceso encontremos... De hecho, nos hemos tomado un café previo bastante largo y creo que han salido cuestiones muy interesantes, tanto de tipo creativas en torno a la ficción como a propuestas futuras, incluso semillas de futuro para posibles cuestiones. Así que, bueno, creo que aquí sí voy a ser breve. Justo que dice que le salía la distopía, ¿por qué vosotros dedicáis a vuestros presentes? A ver si le iluminamos un poco y le contamos a Alberto. Claro, yo pensando esto de las preguntas, ¿no? Que decías un poco en Entre Patios, que es una cooperativa de vivienda en cesión de uso, supongo que algunas la conocéis. Un grupo de gente hace ya muchos años, porque ha sido un proceso como muy largo, nos juntamos justo para hacernos preguntas. Perdón, no sé si se muevo. Muchas nos preguntábamos si esas luchas en las que participábamos, ¿no? Algunas en movimientos ecologistas, otras en movimientos feministas, otras personas que forman parte de Entre Patios, pues también hacen un periodismo algo diferente. Y justo nos preguntábamos si esas formas de activismo también las podríamos llevar a nuestra vida cotidiana, ¿no? A nuestra realidad. Y un poco, yo creo que ahí está el germen de Entre Patios, el pensar y preguntarnos si en nuestra vida cotidiana y diaria, ¿no? En el techo bajo el que dormimos todas las noches, pues íbamos a poder construirlo, no con este modelo, ¿no? de propiedad privada, sino pensando unas maneras así de sortear un poco la especulación inmobiliaria, poniendo en el centro también el pilar ambiental y como una manera de crear comunidad hacia adentro y también hacia afuera. Pero surge un poco también, ¿no? de esas preguntas que todavía nos seguimos haciendo un montón y nos ayudan a seguir creciendo y avanzando. Joder, pues eso que comentas de acabar con la compartimentalización de nuestras vidas, creo que resuena un montón con el proyecto que estamos intentando generar desde la Asamblea de Vivienda de Villalba, que es esa politización total de nuestras vidas, y que la política no ocurre cuando estamos en la Asamblea, sino en todos los momentos de nuestra vida, de nuestro día a día. Y eso, nosotros somos una asamblea que tiene más o menos pues unos 5 años y medio de historia. Entiendo que estáis un poco más o menos familiarizadas con lo que es una asamblea de vivienda o un sindicato de vivienda o una PA, pero bueno, básicamente somos un grupo completamente autogestionado y horizontal. Nos reunimos todos semanalmente. Y acogemos a todas las personas que tienen problemas de vivienda, ya sea por ocupación, hipoteca, alquiler o un largo etc. Y también las personas que quieren trabajar por una sociedad más libre y más justa y por un acceso pleno, gratuito y universal a algo tan básico como es la vivienda. Y sí que es cierto que estos últimos meses, también pues por el contexto que tenemos en Villalba y en la Sierra de Guadarrama, como que estamos utilizando un poco la vivienda como eje, pero sí que estamos tocando todas las violencias del sistema, intentando atajarlas desde el proyecto de la Asamblea, aunque no sean estrictamente de vivienda, pues sí que claramente están relacionadas. De hecho, esta mañana, en los ejes que hemos comentado esta mañana, una de las cosas que salía es que la vivienda no era sino transversal, ¿no? O sea, un motor de movimiento, ¿no? Lo plantea esta mañana Álvaro Porro y lo plantea también en cómo se contiene la economía. Y a la hora de pensar, una de las cosas que hablábamos en el café y que hemos comentado, ¿cuáles son las dificultades y por qué nos cuesta imaginar futuros no distópicos? O sea, ¿por qué nos cuesta proyectar o tener unos futuros distintos? Bueno, probablemente por lo que tú decías antes, ¿no? Se ha proyectado tampoco en esa dirección y el discurso oficial y la mayor parte de lo que nos viene desde la ficción, ya buscar las causas ya es otra cosa. Antes estábamos hablando del cine de catástrofe, por ejemplo, ha sido tan escaso que no tenemos prácticamente puntos de fuga interesantes.
Supongo que por esto el conflicto es prácticamente el alimento del relato. No hay nada más alucinante que el fin del mundo, desde el punto de vista de la creación, o sea, lo más disparado que pueda haber. No que el protagonista o la protagonista esté en peligro, sino que el mundo entero esté en peligro. Y realmente se nos presenta un horizonte que desde varios puntos de vista no es el más esperanzador, la verdad. Yo te lo decía antes, soy ciertamente pesimista porque tengo algunos amigos científicos que te terminan diciendo, bueno, es que está tan claro, es tan evidente y es tan complicado que esto se pueda parar. Quizás por eso empecemos nosotros a escribir esa distopía. Lo de agarrarme a mi discurso es porque poco más tengo yo que aportar aquí, pero yo realmente antes estaba intentando buscar cuáles eran las causas por las que nosotros habíamos puesto en pie la película, y en el fondo era por nuestros hijos. O sea, por esta relación que teníamos con los niños que venían continuamente a decir, bueno, cuando hablaban de la bola de papel albal o de cualquier otra cosa, terminaban no queriendo saber nada del tema. Y yo me fui dando cuenta con el tiempo que poco a poco ellos no les interesaba su futuro, porque no tengo nada claro como si ellos lo ven como un punto de fuga al que llegar, ¿sabes? Es una cosa muy triste, la verdad, cuando lo pensaba. Pero fíjate que ahí el futuro, o sea, aquí tendríamos dos. Una, Pablo, que probablemente seas el representante más joven de la sala, y María, que tú tienes hijos, y en Entre Patios un montón de hijos. Claro, ¿cómo gestionáis tú con tus compañeros, con la gente que está, esa mirada en el futuro y vosotros con vuestros hijos en un proyecto como Entre Patios? Quiero decir, o sea, ¿cómo proyectas o cómo transmitís esa idea de construir futuro desde estos proyectos? Pues yo siempre que pienso como en esta parte del futuro, ¿no? Y yo también me leo mucho los datos así ¿no? de cómo se plantea todos los escenarios futuros desde la ciencia, ¿no? Desde todos los científicos y científicas que están investigando, ¿no? Y haciendo prospecciones hacia el futuro, siempre coloco una palabra que me parece que es muy importante, que es incertidumbre, ¿no? En realidad no tenemos una certeza de qué es lo que va a pasar en el futuro. Es cierto que el futuro pues probablemente sea muy distinto a este presente que tenemos ahora, pero también es cierto, yo estoy convencida de ello, que ese futuro va a ser distinto según lo que hagamos en este presente, ¿no? Y no es agarrarse un poco a esa esperanza así un poco más ñoña, que es que todo va a cambiar y todo va a ser mejor, pero yo realmente creo que las cosas que vamos construyendo ahora van a marcar si el futuro es de una manera o de otra, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? los mismos datos y los mismos escenarios que planteamos. Y yo creo que de ahí surge también la idea de pensar y proponer historias y sacar a la luz historias que ya ocurren, en las que podemos ver que imposible e improbable son dos palabras distintas y a veces las tomamos como sinónimas, y no es lo mismo pensar que es improbable que consigamos que todas las personas que no tienen vivienda la consigan, a decir que es imposible, ¿no? Nos coloca en puntos muy distintos y en Entre Patios, y a mí personalmente pues es como un motor hacia el que caminar. Y en relación al tema de los hijos y las hijas, una de las cosas que nos han dicho muchas veces en Entre Patios, como no les vamos a poder dejar el piso en herencia porque no es nuestro, no es propiedad privada, ¿no? ¿Y qué le vas a dejar a tus hijos, a tus hijas, ¿no? Y la verdad que siempre decimos que en realidad les vamos a dejar algo mucho más importante, porque les vamos a dejar, creemos, la experiencia de haber vivido en comunidad, de saber cómo crear redes y de saber que quien te salva y quien te ayuda cuando tienes dificultades y quien te da la oportunidad de hacerte sentir bien disfrutando, tocando música o disfrutando haciendo fiestas o disfrutando también ayudando a tus vecinas y vecinos, pues es en lugares donde hay vida en común, ¿no? Así que cuando pensamos qué hacemos para el futuro, ¿no? El nuestro y también el de las generaciones que vienen, pues siempre decimos que les regalamos esto, ¿no? O es el regalo que nos gusta pensar que les damos, no un piso en propiedad privada así con alarma en la puerta, sino una comunidad que esperamos que continúen creando. Esto conecta un poco lo que me comentabas antes, o lo interpreto yo, ¿no? Con la dignidad de vivir el presente. O sea, cuando tú comentas los motivos por los cuales hacías, tenía mucho que ver con esa forma de vivir el presente, ¿no lo sé, Pablo? Sí, o sea, yo
conecto un montón con lo que decís en la medida en la que se puede comprobar que allí donde hay comunidad y donde hay red, la violencia o no llega o llega de una manera mucho más mitigada. Y eso creo que es súper valioso, la verdad. Y si echamos un poco la vista atrás a, digamos, toda la historia de los ciclos inmobiliarios en este país, que no solo han servido evidentemente pues con objetivos de especulación pura y dura, sino también han buscado una especie como de ingeniería social y con un tipo concreto o unos tipos concretos de urbanismo y de arquitectura que invitan al aislamiento social total. En todas las etapas de tu vida, y una apuesta además por esa familia nuclear, que es un modelo que nos quieren imprimir como hegemónico cuando las maneras de vivir la vida son muy, muy diversas. Y esto de ese aislamiento que juega en nuestra contra, en el que nos crea un montón de paranoias, un montón de miedos, un montón de inseguridades. ¿Por qué? Pues porque nos vemos solas. Pero cuando estamos en comunidad, eso no es así. A lo mejor es que yo no tengo que saber hacer de todo. Lo que sí que tengo que estar es en un espacio en el que todo lo que yo lo sé hacer, lo pongo a la disposición de la asamblea, y todo lo que no sé hacer, yo estoy tranquilo porque la asamblea lo va a poder hacer por mí. Y esa red libre de apoyo mutuo, completamente autónoma, la que nos salva de un montón de cosas y puede marcar la diferencia entre una vida completamente insufrible y una vida que es que merece la pena vivir, que es la vida humana. Y en ese sentido, yo es que no tengo opción de plantearme futuro o no futuro, porque lo voy a vivir. Entonces, se trata mucho de... Ya no es pensar si pienso que se pueden cambiar las cosas o no, sino de habitar mi propia humanidad, que es la de vivir en colectivo y hacer pensar en colectivo y apoyarnos entre nosotras. Y no hay más que eso. Entonces, asumiendo la posición en la que estamos y todo el gen de la autoridad, de la violencia, del capitalismo que tenemos dentro, saber reconocerlo, saber identificarlo, dónde estamos, y de manera crítica y honesta, y repito, en colectividad, pues empezar a caminar, a intentar cambiar las cosas. Y sí que pienso también que ya no solo los espacios las asambleas de vivienda, sino también otros espacios sociales, y desde luego las cooperativas de vivienda también lo son, una especie de ensayo y error del tipo de sociedad que queremos construir. Y claro, porque nos lo creemos y porque creemos que se pueden cambiar las cosas entre nosotras, vamos a hacer las cosas de otra manera. Tal cual lo está contando ahora, y me engancha con el qué necesita la historia para que se escuche, ¿no? Entonces yo te escuchaba a Pablo y digo, es precioso. O sea, y me parece maravilloso y me interpela. Pero hay un punto de que excesivamente precioso, no sé si es creíble. No. Entonces, ¿qué le hace falta a una historia? ¿Cómo? Bueno, al final los relatos, o sea, las posibles historias no son tantas, pero lo que creo que sí es necesario, y lo que llega realmente al público, voy a hablar del cine sobre todo, creo que son los personajes, es la humanidad que contienen los personajes. Claro, lo ves a él contándolo y realmente no solo estás viendo las ideas, sino también a la persona que se está abriendo y exponiéndola. Es fantástico. O sea, lo que acaba de contar sería una gran historia. Y él la cuenta muy bien, además. Podría ser una proyección, sí, mucho más interesante que la distopía que yo planteaba. La verdad, o sea, a mí me interesaba eso. Yo creo que lo que nos hace al final reconocernos las historias, que a veces son muy sencillas, solo la capacidad de empatía, lo humano que sean los personajes. Para lo bueno y para lo malo, tiene que haber siempre de las dos cosas, de eso estamos hechos. Se discute habitualmente el tema de si hay que presentar, cuando hablamos de esos futuros distintos, si tenemos que presentar las contradicciones o no, si tenemos que hablar del conflicto o no. ¿Cuánto lo tenemos que embellecer? Tú nos dices en el café que sin conflicto no hay historia. No, sin conflicto, claro. Siempre tiene que haber alguien que quiere algo y hay algo que se lo impide, o alguien que se lo impide. Esa es la base de cualquier historia. Siempre. Es un principio básico el asumir las contradicciones. O sea, una asamblea no es feminista por decir que lo es, sino porque ha hecho un trabajo muy exhaustivo dentro de su propia asamblea para
convertirla en feminista. He dicho feminista, como he podido decir, anticapitalista, antiautoritaria o todas estas cosas que no sabemos muy bien, pero que luego nos cuesta mucho el querer llevarlo a la práctica. Ya no es ni siquiera el llevarlo a la práctica, sino el querer hacerlo de manera real. Entonces, sí, claro, evitemos las contradicciones, porque es que si no, no nos vamos a mover de donde estamos. Yo también creo que es muy necesario hacerlo, que eso hace también más replicables las experiencias y las cosas que vamos haciendo, y creo también que no nos tendremos que centrar solo, ¿no?, en que lo comentábamos antes también, ¿no? O sea, que es importante decir, pues en Entre Patios nos han costado tales cosas, ¿no? Y no son difíciles, o a veces no sabemos gestionar bien algunos conflictos. Esto nos lo decían mucho cuando entrábamos, cuando íbamos a ir a vivir, nos decía mucha gente, pero te vas a ir a vivir con tus amigos y tus amigas, eso no sale bien ni por asomo, ¿no? Pero no sabéis la de gente, ¿no? A personas distintas que vivimos en Entre Patios, y decíamos, pero si no vamos a ser capaces de construir comunidad, ¿no?, con la gente a la que más queremos, pues y desde luego, pues claro que hay conflictos, pero no los eludimos, sabemos que están y ahí para adelante, ¿no? Y siempre que contamos Entre Patios, por ejemplo, contamos la parte de la ilusión, las ganas, ¿no? Esto que tocamos cada día, y también contamos las cosas que nos cuestan, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental para narrarlo como cinematográficamente, pero también como construcción así social de alternativas. De hecho, recuerdo una conversación cuando hablábamos de modelos historias, creo que eras tú, con gente de la FUCBAM, que lo que nos contaban era solo problemas, ¿no? Sí, era una de las experiencias en las que nos habíamos inspirado. Tuvimos la oportunidad de conocerlas que vinieron aquí a Madrid. Y era como, o sea, pero si esto nos inspiró, claro, porque nos inventamos otra historia en la que suponíamos conflictos, pero no solo conflictos. Porque ¿qué más? Aparte de un conflicto, que tiene que tener una historia para que venda, para que la escuchen, para que... A mí tiene que encerrar lo que decía antes, una pregunta interesante. A mí, ¿por qué me interesaba en su momento poner en pie la distopía? Porque al final la pregunta era, ¿y no vamos a hacer nada? O sea, ¿y esto va a seguir discurriendo hasta que hagamos ¡pum! Y nos caigamos por el precipicio? Hasta ese momento... Simplemente me parecía que hacer una película futurista, realista, que el espectador se pudiera querer, estarán en nuestras intenciones, eran bastante ambiciosos, y que al final de toda la película te agitaran y te dijesen, esto ha salido mal y no hay ninguna contestación, ya suponía una convulsión lo suficiente como para abrir una pregunta en el espectador. Esto es prepandemia. Luego apareció una pandemia mundial y abandonamos la distopía y lo dejamos todo, entre otras cosas porque ni nosotros mismos éramos capaces de soportar esa realidad, la verdad. Esta fue una de las razones. Así que bueno, pero nuestra intención era esa, no era otra. Hablábamos antes de No mires arriba, se llama, ¿no?, la película. Bueno, una comedia que ha pagado Netflix. No es ese contradictorio, porque está hablando de, oye, precisamente de lo mismo que queríamos de nosotros, pero desde la comedia, que es muy interesante siempre, un arma potentísima, por ejemplo, para derribar cosas directamente. Pero ¿y por qué no una utopía que la pregunta que genere sea y por qué no? Claro, también sería muy interesante. Bueno, es que nos conocía, entonces... Esto es parte del objetivo de estos diálogos, como estáis viendo, es poner así, hacer estas conexiones. No, pero lo digo en serio, que claro, ¿por qué no? ¿Yo también? Pero el por qué no, fíjate, ha dicho Alberto, y lo hemos comentado en el café antes, ¿no? Necesitamos llegar a ese momento en el cual te sacuden, ¿no? Que es lo que hace también la de No mires arriba, te sacude, pero te sacude el abismo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que te agarres en ese instante al vértigo del abismo. Entonces, yo me pregunto, ¿más sacudida que un desahucio? O sea, más sacudida que te echen de tu casa no hay. ¿Qué hace que te agarres? ¿Qué hace que sigas construyendo presente? Para ver qué puede tener la historia para seguir construyendo futuro. O para dejar, ¿qué es lo que hacéis? O sea, yo creo... lógicamente la persona que está en riesgo de desahucio, y ya te hablo del... me echan de mi casa al día siguiente, está en un estado absolutamente límite. Además es una cosa que pues son procesos largos, o sea, el desahucio no llega de aquí a mañana. Llega primero un impago o llega primero luego un impago
o lo que sea. Hay todo un proceso de negociación que se ha llegado al desahucio porque ha sido infructuoso, pero en todo ese momento ha habido una negociación, ha habido una sentencia, ha habido una serie de cosas que es un proceso que te puede estar hablando de mínimo 1 año. O sea, has estado 1 año con todo eso, con esa incertidumbre que antes hablabas, comiéndote por dentro. Porque claro, no es solo el desahucio, el problema de vivienda no es el único que tú tienes en tu vida. Y ya llegas al límite, que además el límite está mucho más lejos de lo que tú creías. Lo cual lo hace peor porque significa que es capaz, o sea, es aún más sufrimiento del que tú eras capaz de imaginarte. Y con todo lo que te mira a nivel de salud mental y física, que es muchísimo. Y la diferencia que hay entre que tú en esa situación caigas aún más en el hoyo o llegando al extremo de llegar a querer suicidarte, porque quiero decir, a los hechos me repito que ha habido bastantes casos de personas que en riesgo de desahucio es la decisión que han tomado. Y es la comunidad, el que tú tengas una red donde puedas apoyarte y que sepas que existe tu asamblea de vivienda, y digo asamblea de vivienda como puede ser otro tipo de red, que esto es importante también decirlo. Y a mí las asambleas que más me... Es que no sé si la palabra es gustar, pero las que más valoro, quizás ese verbo me gusta más, las que más valoro son aquellas en las que esta persona llega a la asamblea, es posible que ella ya está con nosotros mucho tiempo o que haya recibido la carta hace muy poquito y haya llegado ahora, no sé qué, bueno, no tan relevante, pero se expone y se explaya y digamos muestra todas sus vulnerabilidades frente a muchos de ellos absolutos desconocidos, un grupo de 20-30 personas. Ya solo ese ejercicio ya has de ser una persona muy, muy valiente. Eso es lo primero. Y después de estos, pues lo que necesita la persona, estos 5, estos 10 minutos, que los turnos siguientes después de toda esa exposición, ejercicio de vulnerabilidad, sean de las personas que hace 2 semanas, 3 meses, 6 meses, 1 año, estaban en su situación. No, compañera, no te rindas, porque ya verás que... Y cada una con su voz dentro de todas las diversidades, porque las asambleas de vivienda son súper diversas, existe ese apoyo y tomar esa conciencia de que yo no soy una persona de la que... Yo no soy un despojo, como me ha querido hacer creer el sistema. Yo tengo mucha capacidad, ya no solo tengo derechos, sino que tengo mucha capacidad de vivir una vida plena y libre y de poder ayudar a otras personas a tener una vida plena y libre. Y que en ese momento de máxima vulnerabilidad es bueno, no tan paradójico que muchas veces se acabe diciendo también cuando puedan, yo devolveré a la asamblea. Y es cierto. 2 semanas después ya están donando una lavadora o están acompañando a otra persona en una situación similar. Y eso se ha dado muchas veces y se sigue dando. Y si no existieran esa comunidad, esos lazos comunitarios, esas redes, esto no se podría dar y no se podría mantener el tiempo y desplegar todavía, pues, mucho más. Y que a lo mejor una persona, hay muchas razones por las que una persona puede acabar en una asamblea de vivienda, pero hay aún más razones por las que mantenerte en una asamblea de vivienda. Y hasta aquí. Pues es que esto justo nos lo estaba comentando Pablo en el café y decíamos, ¿no? Como que ponía un poco la piel de gallina y por segunda vez, y me ha pasado lo mismo, o sea, que creo que justo esto es como lo importante y lo que nos moviliza, ¿no? Que a veces pensamos que hay que llegar a querer cambiar las cosas solamente porque leemos algo y de manera racional, ¿no? Lo colocamos con estas injusticias, no deberíamos poder vivir con ellas, pero al final yo creo, ¿no? Que lo que más nos hace poner la piel y movernos y decir quiero cambiar algo tiene que ver con estas cosas, ¿no? que nos ponen así los pelos de punta y bueno, de hecho muchas mujeres indígenas en Latinoamérica hablan justo de esto, ¿no? Que para cambiar las cosas lo primero que hay que hacer es indignarse, que para eso hace falta sentir, luego conocer las causas de la indignación, ¿no? Que son procesos de politización también muy interesantes, ¿no? Que estabas hablando de ellos, y luego ya no te queda otra que poner ahí el cuerpo. Y te estaba escuchando la conexión con estos personajes, ¿no? Como uno de los elementos centrales que comentabas en el café, ¿no? O sea, es la identificación con el personaje, que exista conflicto, ¿no? Todas esas cosas tienen que estar ahí.
Y estos personajes están como muy solventando presente. ¿También sueñan futuros? Quiero decir, o soñar... Es que es la reflexión que hablamos del privilegio de soñar. ¿Quién tiene el privilegio de soñar? Cuando estás solventando todas las necesidades que tienes en el presente, de ahí la necesidad de gente que tenga capacidad o tiempo para soñar. Todas... O sea, ¿quién sueña? ¿Quién tiene el privilegio de soñar? ¿Podemos soñar igual todas? Bueno, yo creo que hay gente que sueña, tiene la posibilidad de soñar a largo plazo, y hay gente que no tiene tantas posibilidades de soñar tan a largo plazo, porque ¿no? la precariedad de la vida la llena de un montón de urgencias que quizás hacen que esto sea más difícil. Yo muchas veces, ¿no? Como que en conversaciones así con gente se habla de que la gente en realidad no quiere cambiar las cosas. Yo creo que en realidad sí que hay mucha gente, pero muchísima, que quiere cambiar las cosas. Lo que pasa es que a veces, pues eso, esa urgencia cotidiana, esa dificultad cotidiana, esas preocupaciones que tienen pues cada vez más personas con vidas muy vulnerables, que parece que van a estallar, pues hacen que los tiempos no den para soñarse o para pensarse o para tener el tiempo, ¿no? de poder hacerlo. Pero creo que el sistema nos atrapa también en esto, pero creo que a la hora de imaginarnos los futuros, yo me imagino los presentes llenos de gente con ganas de cambiar las realidades, pero que no siempre es fácil, ¿no? No es igual que yo sueñe entre patios, ¿no? A que la gente de vivienda sueñe con tener un entre patios, ¿no? Evidentemente, mi situación de privilegio está en un lugar muy distinto. Yo pienso que los sueños se expresan de manera distinta. Un poco, a lo mejor lo que nos falla es aceptar que la única manera de soñar o de explicar esos sueños es en entornos que tenemos pues mucho más académicos o intelectuales, o con unos estándares y unos formatos que no son accesibles para muchas personas por mil motivos. Entonces, yo creo que nos valdría mucho más la pena poner esfuerzos además siendo flexibles, en encontrar modelos organizativos y de compartir deseos y sueños que puedan apelar y en el que todo el mundo se vea representado. Porque el sueño de que te salga agua del grifo es un sueño muy, muy importante, y a lo mejor se acaba ahí, pero conecta con un montón de cosas. Y entonces, pues bueno, yo creo que eso es lo que tengo que decir sobre los sueños y los deseos. Desde luego que todo el mundo sueña. ¿Alguna más que otras? Hombre, yo sí pienso que todo el mundo sueña. ¿Juegan los niños en la guerra? Sí. En cualquier situación. Seguro. No, bueno, desde mi parte, yo lo que intento cuando hacemos una película precisamente es invitar un sueño al espectador. Yo pienso que las películas están hechas además para verse en los cines, o por lo menos yo las hago para eso, para que se apague la luz y empiece una realidad distinta durante un tiempo. El ideal, pues que cuando el espectador despierte de ese sueño encuentre, a lo mejor no ese día, a lo mejor no ese momento, a lo mejor 4 días después, encuentre cosas dentro de lo que hemos dejado que se parezcan a la pregunta esta de la que hablábamos inicialmente. Esto es un poco la parte que yo puedo decir, pero yo sí pienso que todo el mundo sueña a corto o largo plazo, pero es imposible no soñar, sino que nos mueve, si no. Y hablamos en los sueños, una dificultad que también estamos observando a la hora de imaginar futuros, tiene que ver con el papel que juega el miedo, ¿no? O sea, hasta qué punto el miedo es limitante, no es limitante, cómo el miedo desde, ¿no? Cuando escribías relatos, muchos de los relatos en el libro de Palabras en el Patio tienen que ver con los miedos que afrontas en diferentes momentos a la hora de poner un proyecto de estas características en marcha, ¿no? O el miedo a no hay futuro, decías, fundido en negro, mis hijos a lo mejor ya no quieren imaginar el futuro, ¿no? O cómo afrontamos ese miedo. Esta no está en el guión, por eso... Sí, yo creo que el miedo no necesariamente tiene que ser paralizante, ¿no? El miedo también tiene una función adaptativa. Cuando tenemos miedo a las cosas, a algunas cosas, tiene sentido que lo tengamos, porque a veces pues necesitamos protegernos y es importante hacerlo, ¿no? Yo creo que efectivamente, ¿no? Cuando ese miedo realmente nos parece como muy difícil de saltar, pues es con otra gente con quien podemos, bueno, pues repensar la manera o encontrar la manera, ¿no? De saltar por encima de esos miedos. Yo creo que rehuirlos
tener miedo al futuro en el escenario que estamos, pues me parece suicida, ¿no? No tener miedo a ese futuro. Otra cosa es, ¿no?, qué hacemos con esto y cómo movilizamos esa sensación para crear otras cosas. Y yo creo que a veces pasa, ¿no?, en escenarios pues donde parecía que no iba a cambiar nada y que ha pasado en otros momentos históricos y que notas ahí como la saliva no pasa por la garganta, y a veces ocurren cosas que nadie pensaba que iban a ocurrir y han ocurrido, y cuando parecía que todo era inmutable, pues algo cambió. Y creo que esa también es una manera de sortear los miedos, y por eso me parece que es tan importante las historias que contemos, porque si nos llenamos de relatos, historias que en realidad existen y otras las podemos inventar sobre revoluciones que triunfaron, sobre gente que se divierte y disfruta también creando otras maneras de caminar pisando más suave la tierra, pues a lo mejor vamos a poder sortear esos miedos, pues creando a la vez otro mundo, ¿no? Otra manera de vivir. Hablábamos en el café justo en esto de creo que era el libro de Dignos de ser humanos, ¿no? Decías. Y entonces un poco en cuanto a los relatos que hay, el cómo se configuran las realidades en base a las historias que contamos, ¿no? La diferencia entre el relato, la generación del Señor de las Moscas que comentábamos, de que una generación que ha nacido bajo el relato del Señor de las Moscas, y tú sin embargo comentabas que se habla mucho de una ficción, pero no se habla de realidades que han abordado estas situaciones extremas de una manera distinta. Yo lo recomiendo mucho, el libro de Dignos de ser humanos. A mí me lo recomendaron, lo leí este verano. Y me parece que es poner el énfasis en contar las cosas desde un punto que creo que es mucho más movilizador, pero que tiene una base real y en este caso, ¿no?, decía, ¿quién no conoce la historia del Señor de las Moscas?, que es una novela? Sin embargo, en el libro cuenta un caso real de unos niños que se perdieron en medio del océano y estuvieron ahí mucho tiempo, y no ocurrió nada parecido al Señor de las Moscas, sino que se ayudaron, cooperaron, encontraron maneras de resolver conflictos cuando se enfadaban, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es ¿por qué no nos contamos todo el rato la historia de estos niños que se perdieron y consiguieron sobrevivir cooperando, ¿no? Es lo mismo, yo que soy profesora de biología, ¿no?, y siempre se habla de la evolución como una lucha por la supervivencia, pero pues hay científicas como Lynn Margulis que hablan de que la vida se creó por cooperación, ¿no? Y qué diferente es el relato si contamos que solo vivimos o solo es posible la vida, o la vida se generó porque ahí hubo cooperación, así pensamos que esto es una lucha por la supervivencia del más fuerte, ¿no? Y creo que esos relatos, como los pensemos, pues nos van a ayudar a imaginar un futuro de una manera o de otra, y creo que estamos como muy carentes de este tipo de relatos, no porque no existen un montón, pero digamos como que el discurso hegemónico, ¿no?, y nuestra construcción cultural se basa más en estos otros. ¿Qué nos haría falta para que estos relatos ocupen más espacio? No lo sé, hablábamos antes de cuál es la realidad, por ejemplo, de los relatos cinematográficos en este momento, ¿no? La dificultad primero que tienen de llegar al público, y luego de lo copado que está el mercado por una serie de... No me gusta decir esa palabra, la odio. Productos. Porque creo que las películas son películas, no son productos, pero bueno. Y hay que pensar que cuando haces una película, al final se va a exhibir junto a todas las otras, y que después de todo, o sea, en el caso que me compete a mí, somos una mezcla de industria y arte. Una extraña mezcla de esas dos cosas, en las que la industria tiene que estar siempre, pero el arte está en ocasiones. El arte como se puede entender también como algo que despierta una conciencia, ¿eh? Quizás la dificultad está precisamente en que no hemos sido capaces de invocarla, en que por propia tradición, casi yo voy a decir europea, de contar los relatos, en esos relatos siempre hay un destino trágico para mostrar la realidad con más crudeza, para hacer más consciente al espectador de lo que está viendo. Pero posiblemente me equivoque. Esto lo estoy diciendo como una teoría soltada al aire, y si queréis tener en cuenta bien, y si no, pues... no. Pero fíjate que el diálogo que está estableciendo entre industria y arte,
tiene mucho, a mí me parece que tiene muchos ecos con lo que hemos estado hablando hoy entre el mundo del cooperativismo de vivienda y la administración. ¿Cuáles son los límites que tenemos a la hora de negociar, ¿no? Y cuáles son los límites en los cuales cómo tenemos que incrustar nuestros relatos, que son nuestros presentes, claro, en un marco conceptual que no está preparado para esos relatos, ¿no? Sí, claro, eso... Yo os ponía el ejemplo de una película que hicimos que se llama Grupo 7. Aparentemente es una película de policía y de mamporro. Y en realidad es caída, ascenso y caída de una banda de gángster. Punto. El que quiera no leer más y le gusten las películas de mamporro, acaba de ver una película de gángster. El que quiera leer un poco por debajo, se desarrolla en la Sevilla del 92 y habla de cómo en ese momento pues se hace un esfuerzo para limpiar el centro de la ciudad de gente que sobraba para el aluvión de turistas que iban a venir a la ciudad. En el gran año de España, además, el 92, en el que hizo unas Olimpiadas en Barcelona, una exposición universal y la capitalidad cultural de Madrid, que no estaban para un año solo. Así que creo que estábamos contando muchas más cosas con la historia de policía, que se abría una pregunta al final de la película. Por eso un poco te decía que nosotros intentamos hacer películas que podemos llamar comerciales o que puedan llegar al público, mejor decirlo así, creo, pero que en el fondo estamos intentando introducir un debate, una pregunta en el espectador. Y todo esto es lícito. Recuerdo que cuando esa película se estrenó, llegaban imágenes en la televisión de los Juegos de Río y había habido multitud de disturbios y demás. Y dije, merece la pena hacer la película porque está claro que el problema sigue ahí, exactamente igual. Fíjate, has dicho el 92 y me conecta con otra parte que hemos conversado en el café y con algunas de las preguntas que están lanzando. El 92 hace 30 años. Entonces, cuando tenemos que proyectar, no sé si en aquel momento estábamos imaginando cómo viviríamos 30 años después. ¿Nos vale ahora con imaginar nuestro futuro en 30? ¿Cuál es la dimensión o la longitud a la cual tenemos que proyectar futuros distintos para que sean inspiradores y para que creen otras realidades, ¿no? Si son 20 años o es más. Es complicadísimo, ¿eh? Vamos, si me pongo a pensar solamente en un elemento del 92, en la comunicación, solo en eso, o sea, en cómo se ha disparado la conectividad de todos en el mundo, era inimaginable en ese momento. Vamos, yo no creo que nadie se lo estuviera imaginando. Solo eso. Así que, ¿qué ocurrirá dentro de 30 años? O sea, que 30 años te parece una escala razonable. Muy, muy, muy razonable, me parece. Imaginar eso ya es mucho. Yo es que ya lo he dicho antes en el café, porque claro, ahora has dicho el rango de 30 años, antes has dicho, bueno, pues son 30, son 50, 60, 70, 100, y honestamente con lo rápido que está cambiando el mundo y de manera tan impredecible, 30, 60, me da igual. Prefiero centrarme mucho más en cómo estamos haciendo las cosas ahora mismo en el presente y cómo decirlo, que nuestros principios y nuestros objetivos sean rígidos, pero no la estrategia y cómo los intentamos abordar, que eso sea lo más flexible posible. Y me preocupa mucho más ese día a día, también porque hay personas que sí que viven en el día a día todo el rato, que no pueden permitirse no vivir en el día a día. Y con lo que tenemos ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Y dónde estamos ahora? Y a lo mejor la ventana de oportunidad no sabes cuándo se te va a abrir, pero sí que puedes controlar el estar en mayor o menor medida preparada para cuando esa ventana de oportunidad te llegue. Y hay que hacer mucho trabajo, pues muy paciente y, vamos a decir, muy poco agradecido, pero cuando llega esa ventana de oportunidad te sorprende y has visto que todo ese trabajo interior y en colectivo pues te ha merecido la pena. Y esa ventana de oportunidad pues a lo mejor llegan 5, 10, 20 años. No lo sabemos, pero el proceso es un cambio gradual, no es de A a Z, no es de la noche a la mañana. Entonces, habitando ese proceso con todas esas contradicciones que estábamos hablando antes, creo que es un poco mejor enfocar esta orientación vital de la incertidumbre. Que esto me imagino que es que antes hablábamos de una semilla futura y a esto te referías, me imagino. Supongo que sí. Vale. Hablábamos del desmembramiento del Estado porque se pudiera producir en el futuro. En un segundito, durante el café, hemos hecho otra distopía. Que se pudiera producir una catástrofe tal que el Estado cayese y que... ¿Y qué va a rellenar ese vacío? ¿Lo rellena la comunidad del apoyo mutuo o lo rellena la violencia? Pues
Si hemos aprendido a vivir en comunidad de antes, va a ser mucho más fácil y una opción muy natural. No, yo iba a decir que nos hacen falta generar tantas ecotopías que las podemos pensar a 20, a 30, a 40, o sea, ¿no? Como que no hay que... ¿Para qué limitarse un paradigma temporal, ¿no? Sí. Pero fíjate que estáis comentando ahora, y estaba reflexionando, no solamente nos cuesta imaginar futuro, sino que a veces nos cuesta, imaginemos que llegamos a pensar en un futuro, pero nos cuesta imaginar las transiciones, o sea, cómo llegar a ese futuro. Hay algunas preguntas que lanzaba y que están aquí y que comentábamos en el café es, ¿hay necesidad para poder imaginar un futuro como que haya una ruptura? O sea, ¿no? Hablas tú se cae el Estado. O sea, como que no me imagino un futuro distinto no me imagino que hay un cooperativismo de vivienda extendido si no hay de repente un cataclismo en el que de repente todas las casas están vacías y las ocupamos, ¿no? O no lo sé. O el fin del capitalismo si no viéramos... Ya hay 3,8 viviendas vacías. Millones de viviendas vacías en el Estado español. Para la red de cooperativas de vivienda, 3,8 millones de viviendas vacías. Y además el dato es del año pasado, muy reciente. Sí, completamente trágico. Yo creo que no tenemos que esperar a una debacle. Creo que ya estamos haciendo cosas, tenemos que seguir haciendo cosas. Creo que todas esas experiencias, ¿no?, que lo comentabas, Pablo, nos van a servir para tener entrenamiento, ¿no?, en cómo seguir haciendo. Y tenemos también ideas, que lo comentábamos también un poco en el café, ¿no?, que Rebeca Solnit también lo comenta mucho, en cómo en momentos así de debacles, un terremoto, un huracán, las condiciones de vida de muchas personas que a lo mejor eran diferentes se igualan, y eso hace que lejos de lo que pudiéramos pensar, pues surgen muchas más experiencias de personas, a lo mejor no todas, pero sí casi todas, que dan un paso al frente para ayudar, para cooperar, para construir cosas distintas, ¿no? De hecho, ella relata que hay personas que incluso sienten en esos momentos en los que se han quedado sin casa, pero generan otras estructuras comunitarias, pues que sienten una especie de felicidad que parecería insólita, ¿no?, en esas circunstancias. Yo creo que no tenemos que esperar ahí. Creo que si alguna de esas debacles ocurre, pues surgirán esos comportamientos cooperativos y esa convicción de que en conjunto, ¿no?, y que yo creo que lo llevamos ahí un poco en nuestra esencia humana, que sabemos que para vivir necesitamos otras personas, que somos interdependientes, que somos ecodependientes, y que cuando no te queda otra que enfrentarte a eso, pues sale mucho más eso que la parte de tirarnos de los pelos. Aquí me surgirían dos cosas en el tirarnos de los pelos, ¿no? Creo que no hay cosa, si nos habla de tener los miedos o tirar de los pelos, si le preguntamos, o sea, el paradigma de la dificultad es una reunión de vecinos y vecinas. No sé si alguien ha imaginado una reunión de vecinos y vecinas agradable o está viniendo y entonces ¡qué bien! Mañana hay reunión de vecinas, ¿no? Súper ilusionante. ¿Cómo desde ese... Y estamos hablando de cooperativismo, tal cual, pero eso en la realidad es verdad que en las viviendas no pasa. ¿Cómo trasladamos ese, que es tirarnos de los pelos, a una asamblea como la que has contado? O a una reunión de vecinos vuestra. O a cómo tú has solventado tu conflicto con el vecino de la música de al lado. Pues sí. Lo mío es lo más anecdótico. No, pero la clave está ahí, es hablar con tus vecinas. Sí, no, bueno, es que yo se lo he comentado, porque es verdad, justo después de la pandemia, ocuparon la casa de al lado. Y hasta ahí yo no tengo ningún problema, pero el hombre ponía la música a un volumen tan alto que estaba intentando escribir y no podía. Y yo en el pasado, tengo muchos amigos que tuvieron bastante actividad en movimientos ocupas y demás, y entonces llamé a uno de ellos y me dijo, va a su casa y hablé con él. Le digo, pues sí, claro, lo que hay que hacer. Y fue lo que hice, literalmente. Llamé, hablé con él y le dije, mira, es que trabajo en casa, por favor no pongan la música fuerte. Se fue hace 2 años, no volví a poner la música nunca fuerte. O sea, debo decir que la convivencia fue fantástica, como si prácticamente no hubiera nadie en la casa de al lado, la verdad. O sea que fue así de sencillo, pero a veces, esto lo cuento, yo lo he contado antes, porque a veces te tropiezas, incluso con conocimiento de causa, con tus propios prejuicios. Pensé que iba a haber un problema, es lo que pensé desde el primer momento, y que iba a ser un problema a largo plazo.
Y fue una cosa que se solucionó en 2 días. Pero como os decía, una pequeña anécdota, simplemente. Y que en general ese relato cultural lo que nos haría pensar es, tengo que llamar a la policía para que le diga algo que yo le podría decir, ¿no? Que es, por favor, baja la música, que mira, trabajo en casa y no sé qué, ¿no? O sea, que dentro de todo esto estamos en las preguntas la policía. Pero bueno, es que y vosotras tendréis también mucha experiencia con eso, claro, más que en Entre Patios. Sí, no, está claro, todo lo que podamos resolver sin necesidad de la autoridad y de la violencia, pues mucho mejor, porque tenemos que aprender a resolver nuestros propios problemas y resolverlos entre nosotras. Yo eso lo tengo, vamos, súper claro. Y alejarnos más del marco punitivista y acercarnos más a modelos de justicia restaurativa y demás, que bueno, que sé que me estoy metiendo en temas como ya no solo espinosos, sino súper profundos, pero bueno, que es un poco por lo que parece que está apostando la Asamblea también y yo personalmente a tope con eso, desde luego. Yo creo que al final la clave es esta, ¿no? Lo que nos pasa en nuestras asambleas, en otros espacios, que no es lo mismo que tu vecina de arriba, pues sea, ¿no?, alguien con quien como mucho te cruzas en el ascensor y dices buenos días, a que ya le preguntes cómo estás, ¿no? Y si hace falta algo o hables por la ventana. Bueno, no sé, esas cosas también que en plena pandemia, pues de repente con nuestras vecinas empezaron a surgir cosas que no surgían antes, ¿no? Y que bueno, pues tienen que ver con que luego ya nada es lo mismo, aunque pueda haber conflictos, ¿no? Pero no es igual, por eso que decíamos antes, ¿no? De que nos toca la piel cuando ya has intercambiado con las personas con las que convives y compartes edificio otras cosas más allá de un buenos días. Aquí vuelvo también a la fuerza de los relatos, ¿no? O sea, que me has conectado con el... ¿Cuántas veces repetimos lo horrorosas que son las reuniones de vecinos y vecinas, pero no con tanta frecuencia repetimos probablemente, o por lo menos en esta misma comunidad de vecinos, los episodios de apoyo mutuo que hubo durante la pandemia, ¿no? O sea, cómo nos anclamos en ese relato catastrófico y no en el posterior del apoyo mutuo, ¿no? Aquí hago un como se dice, un trailer publicitario. Dentro de un mes vamos a hacer otro diálogo bastante bonito e interesante, precisamente con 3 experiencias cooperativas. Una de ellas que lleva 40 años existiendo, viviendo y que nació con todo este rollo de apoyo mutuo. Otra de una niña que vivió una de estas, creció y es como si se las damos a nuestras hijas. Y la tercera con una de las de Entre Patios aquí en Madrid, para hacer el diálogo de por qué y qué pasa en estas relaciones humanas, que se sostiene y que no se sostiene, ¿vale? Esto es spoiler, esto es un... Bueno, spoiler no, esto es un... veniros en un mes, atentas a las redes, que llega otro diálogo. Y ahora vuelvo otra vez aquí a... Pero porque tendemos a contar lo que nos parece más interesante, supongo, ¿eh? Y nos parece más interesante... Decías tú que antes decías que la maldad... El conflicto. Nos parece más interesante el conflicto. Creo que es por eso. Y muchas veces nos requiere más gestión. Que a lo mejor nosotros evaluamos una acción o evaluamos algo que hemos hecho, nos acabamos centrando mucho más en las críticas que en todas las cosas que han salido bien. Y quiero decir que no hay una cosa más importante que otra, pero como lo que ha salido bien necesita también menos tiempo para contarse y para explicarse o para... y lo otro requiere mayor recursos o que te viertas mucho más, parece que le acabamos dando más importancia. Y no sé si es tanto que le damos más importancia a lo negativo o que no le damos la suficiente importancia a lo positivo de las cosas. No sé, antes, por ejemplo, que estábamos hablando, tú has hablado sobre un caso de un edificio en el que una persona ha tenido un problema que le han amputado una pierna. No. Bueno. Claro, inmediatamente cuando ves que hay un problema, todo se vuelve interesante para contarlo, porque es lo que despierta la pregunta posterior. Es por esto por lo que a mí me interesa el conflicto. No es por el conflicto en sí, el conflicto en sí no tiene sentido, pero sí la pregunta que presenta un conflicto. Para mí la dificultad en eso es cuando este conflicto, por ejemplo, alguien no ha sido solidario con una vecina o un vecino, enseguida lo colocamos en un marco cultural que es que las personas no son solidarias, ¿no? O sea, esa es como la dificultad que yo veo frente a cuando contamos, ¿no? Es como, claro, que lo normal es que la gente no se ayude o que esta persona no tenga en cuenta la dificultad que está teniendo este vecino porque le ha pasado no sé qué en una pierna, ¿no?
Y creo que justo es esos marcos culturales los que tenemos que disputar y tratar de cambiar, ¿no? Y cambiarlos por otros en los que coloquemos. Ha habido este conflicto, pero mi marco cultural lo que coloca es, van a encontrar la manera de resolverlo, van a saber cómo hacerlo de una manera distinta, van a encontrar una forma justa, van a encontrar un modo en el que el planeta no esté agonizando, ¿no? Y creo que ahí, bueno, pues es donde... Sí, cada vez que alguien hace algo mal, le castigamos, nos quedamos sin gente, ¿eh? Claro. Entonces, si realmente somos honestas con nosotras mismas, pues sí, claro que el conflicto es importante y es interesante, y lo realmente constructivo, que es lo que comentabas tú, es el cómo lo abordamos. Si lo abordamos de manera constructiva y humana y creyéndonos de verdad que podemos ser más humanas o no. Y claro que es súper divertido el linchamiento, pero no te lleva a nada. De hecho, te lleva a otro linchamiento y es posible que seas tú la víctima del próximo. No, pero disculpa, es que a lo mejor me he explicado mal. No, tranqui. Vale, no. Dale. Explícate. No, yo lo que planteaba es que dramatúrgicamente, desde el punto de vista... Está claro. Claro, es mucho más interesante. No hay historia sin conflicto. Efectivamente, y hacer era eso. Yo ahí lo que veía es a la hora de... O sea, vamos sacando como notas, ¿no? A la hora de cómo tenemos que construir esos futuros que de alguna manera conecten, ¿no? Hemos dicho que tienen que estar centrados o basados en personas, ¿no? Que la humanidad de las personas es importante en esos futuros que construyamos, ¿no? Que esa parte emocional... La humanidad, por ejemplo, se vería en un dilema así. O sea, un dilema, en plan... el dilema que tiene el personaje lo termina sintiendo el espectador. Mira cómo ha cambiado conflicto a dilema, ¿eh? No, pero... Bueno, sí. No, ya. Culpa tuya. Hablábamos también de eso, que tiene que ser creíble, ¿no? Que no puede ser naif, tiene que ser algo creíble y de ahí el que tiene que haber conflicto, ¿no? O sea, que también lo planteábamos, ¿no? Como diferentes dimensiones que tienen que aparecer en esos relatos que construyamos en el futuro, ¿no? Y pensaba en cómo tú has descrito que la gente de la FUCBAM te hablaba de los problemas, ellos estaban planteando conflictos, pero claro, no lo hacían desde el ámbito sensacionalista. O sea, no se recreaban en el sensacionalismo del conflicto, sino en el conflicto como un reto, ¿no? O sea, que igual también ahí es probablemente lo que tú estás planteando, ¿no? Claro. El conflicto como reto, no ese conflicto como solución sensacionalista, ¿no? Vamos sacando algunas claves que nos interesan a la hora de construir estos relatos. Y un elemento así como para ir cerrando. Hablabais también, hemos comentado aquí la responsabilidad que tenemos nosotras mismas como narradoras de las historias que estamos viviendo de cara al futuro, ¿no? De nuestros presentes. Y habláis también de cuánto tiempo somos narradoras, cuánto tiempo estamos creando presente, ¿no? Con la conexión con algo más grande. Y ahí pienso en cuánta gente que pasa por la Asamblea de Vivienda solventa una necesidad concreta o se siente parte de la construcción de una narrativa más grande, ¿no? O cuánta gente que forma parte del movimiento cooperativista de vivienda solventa su necesidad de vivienda o siente y quiere continuar para participar de una historia más grande. O sea, ¿qué es lo que hace que pases de tu necesidad a pensar en grande? O sea, estoy pensando también... Sí, no, esto es abierto, ¿no? Igual que tú. O sea, ¿qué te hace pasar a tomar una actitud política o a entender? Sería una manera, ¿no? O sea, tener un proceso. De mi relato al relato. Claro, un personaje que se transforma sería el... ¿Y qué hace que se transforme? O sea, ¿qué haría que nosotros nos quedemos? Que es una de las cosas que sucede en todos los movimientos, ¿no? Te toca la necesidad fundamental de resolver tu necesidad, pero luego cómo trasladas a una resuelta. Y casi siempre la identificación. O sea, el sufrir el problema o el ver el problema, un problema que ignora o que quiere ignorar. Estoy hablando de personaje, ¿eh? Sí, eso es. En este caso podría ser a través de eso, o podría transformarse el personaje a través de algo que le aporta a alguien que piense de una manera distinta a la suya, por ejemplo. Sí, o sea, para nosotras ese es un debate, que tenemos súper presente todo el rato, y no tenemos una fórmula mágica, pues si no ya la hubiéramos compartido. Lo que sí que creo a lo mejor lo que creo que a lo mejor que sí que puedo decir, creo que hace un montón cuando un espacio es agradable y en el que realmente te apetece estar porque hay buen rollo y hay confianza, creo que eso hace un montón. Creo que también es un error no considerar que un espacio sea agradable y que haya buen rollo y que sea inclusivo y que haya cuidado, que no sea, o sea, no ver eso
de manera política también. Y segundo, yo creo que es importante que la gente también se sienta que pueda aportar. Entonces, si tú en tu asamblea tienes un modelo organizativo y de reparto de trabajo en el que la gente que va llegando nueva o que según tú es menos capaz, pues claro, es que no hay puerta de entrada a esas personas nuevas que no entran dentro de tus criterios mega exclusivos. Entonces, como hay muchas maneras de habitar la asamblea y además trabajo no falta, pues ahí es donde está un poco la clave. Y luego también eso que hablábamos antes, que no ha salido tanto ahora, esa sensación de pertenecer a algo más grande. Y en cierto momento tú has dicho la palabra fe, yo no recuerdo qué palabra habías usado tú, pero creo que sí que es algo importante, esa confianza en algo más, ese sentido de pertenencia a algo más grande que tú, que te aporta un montón de tranquilidad, bueno, y otra serie de cosas, está claro. Pero no sé, yo es que siempre que hablamos de esto, y os lo he dicho antes, tengo grabadísimo un momento en la asamblea de una persona que la iban a desahuciar el próximo martes, y nuestras asambleas son los viernes, y ya cuando acabamos su punto y no sé qué, y dijo, bueno, yo me encomiendo a Dios y a la asamblea. Entonces... Ahí está. ¿Qué más hace falta? O sea, que de alguna manera, con esta idea, ¿no?, de identificación y este sentido de trascendencia, acabar con Dios un foro de vivienda, pues sería ya como, ¿no?, redondeamos. Entonces, pero sí que es verdad que, bueno, tenemos aquí, ¿no?, con esta idea, que es un poco lo que hemos querido construir a lo largo de todo el evento del día de hoy, con los eventos que estamos montando, que es esta idea que el relato no es un relato personal, sino que justo pretendemos trascender a nuestros relatos para intentar imaginar esos futuros, ¿no? O sea, que aquí hoy todas estamos construyendo relato, y un relato que nos atraviesa a cada una de nosotras para ser un relato colectivo, ¿no? Y creo que son los elementos fundamentales para imaginar otros futuros, ¿no? Para navegar en esta oscuridad que parece que tenemos, ¿no? Y dentro de esta oscuridad me gusta terminar con una frase que no es mía, y se la he copiado a otra persona que suele terminar así, un compañero que suele acabar estos diálogos ecotópicos con esa frase. Y es algo así como que somos capaces de ver, ¿no?, en la luz de nuestras linternas. Somos capaces de imaginar los futuros bajo el halo de nuestra imaginación, ¿no? Pero con esa linterna, con esa imaginación, lo que sí que podemos atravesar es cualquier oscuridad, ¿no? Entonces, de alguna manera con esto, os invito a que os vayáis con vuestras linternas, vuestra imaginación, a navegar por la oscuridad que hemos planteado esta mañana para que podamos imaginar otros futuros. Así que muchas gracias. Gracias a las tres. La frase era de Rebecca Solnit, que la hemos citado varias veces. Hemos intentado meter lo máximo posible el estilo de vuestras preguntas. Algunas eran muy interesantes porque no eran preguntas, eran comentarios, ¿vale? Entonces era como para incorporarlos. Que sepas que tienes varias invitaciones a hacer stop motions de los proyectos que tenemos, que además tienes invitaciones a hacer películas sobre esto, ¿vale? Entonces que ahora te lo voy a pasar para que lo veas. Y nada, pues eso, vamos.